Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Turbulencia en el mercado del dólar, pese a que se esperaba una jornada tranquila tras los anuncios del gobierno de no subastar más TES. Este año el dólar siguió disparado en nuestro país. Hoy se acercó, atención, a los 4.800 pesos y se teme que siga subiendo. De todo esto hablaremos con el experto Felipe Campos de Alianza Valores y Fiduciaria. ¿Cómo van los gastos de los hogares? El Centro de Análisis Radar reveló que en septiembre las compras de las familias crecieron. Analizaremos lo que hay detrás de este reporte con Camilo Herrera, presidente de la firma Radar. Al Reino Unido sin visa. La Embajada del Reino Unido en Colombia anunció que desde el próximo mes cualquier colombiano podrá viajar a ese país solo con su pasaporte. Les contaremos todos los detalles y los alcances de esta buena noticia que se venía trabajando desde hace muchos años. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la coyuntura económica, teniendo en cuenta que hoy se vivió una nueva jornada histórica y de turbulencia en los mercados, especialmente para el dólar en nuestro país. Nos acompaña el doctor Felipe Campos, gerente de Análisis e Investigaciones Económicas de Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches a los oyentes, a usted y muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Campos, pues generalmente cuando hay movimientos muy fuertes del dólar en Colombia tratamos como de mirar qué está pasando con el dólar en otros lugares del mundo y en las últimas jornadas, pues cuando miramos ese dólar frente a las principales monedas del mundo relativamente ha estado como tranquilo, como estable, carísimo sí, pero como que no ha tenido muchas fluctuaciones. Entonces, ¿por qué se está disparando otra vez el dólar en Colombia? Sí, total, Víctor. Digamos, lo del día de hoy es una muestra más de lo que ha sido todo octubre. Hoy el dólar, digamos que porque ayer fue festivo, uno diría, bueno, fue el acumulado de 2 días, una devaluación de 1,5%, pero en realidad esos 2 días no ha pasado nada en el mundo, ha sido muy estable. Y si usted quiere mirar todo octubre, desde que el Banco de Inglaterra hizo su intervención y calmó un poco las olas del mercado, las monedas no han perdido mucho con el dólar, de hecho han ganado frente al dólar. Y octubre se ha caracterizado porque la moneda en Colombia, el peso colombiano, ha perdido valor y el dólar se ha subido cerca de 250 pesos. Entonces es difícil explicar lo que está pasando este mes. Incluso uno podría utilizar más rangos de tiempo, pero solo en octubre es una buena muestra de que no está muy relacionado con lo global, lo de octubre. Y claro, uno comienza a relacionar los temas de los anuncios del gobierno, de varios mensajes cruzados y del día que fue muy, muy difícil para los mercados, el día que se interpretó que el presidente podría estar pensando en hacer un control de capitales para los capitales golondrina. Desde ahí que pensaría yo que el dólar ha tenido vida propia, no solamente este mes, pero ha sido mucho más clara el movimiento frente a lo que se ha visto a nivel global. Ahora, ayer festivo, mientras descansábamos por el puente en Colombia, el gobierno tomaba una decisión, un anuncio que en teoría, pues muchos hasta ayer pensaban que con ese anuncio se quería enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados y era no endeudarse más, por lo menos por este año, a través de emisiones de deuda con títulos TES, es decir, no aumentar el endeudamiento de la nación, además que las tasas de interés están altísimas. Eso en la práctica es bueno y si es bueno, ¿por qué el dólar no se calmó? Yo creo que en principio sí, o sea, el mensaje del gobierno y del Ministerio de Hacienda es: no vamos a emitir la deuda que pensábamos emitir este año, vamos a emitir solo el 90% y desde hoy ya no vamos a sacar más bonos internos. Entonces uno dice, bueno, menos endeudamiento para el gobierno y menos bonos en el mercado para que no haya tanta oferta de bonos colombianos. Entonces eso en teoría debería tener un impacto positivo. Es un buen anuncio, implica que hay mejores ingresos para el gobierno, de pronto menos gastos, también dicen ellos. Implica también que el gobierno no quiere salir a endeudarse con estas tasas tan altas y son altas en Colombia más que en cualquier parte del mundo. O sea que son mensajes que son relativamente buenos, pero de todas formas son pequeños, Víctor, si hablamos de las cosas que están en el aire, de las compras de terrenos, de 30 billones, de un montón de otros elementos que generan incertidumbre, sobre todo la exploración petrolera, un montón de cosas que afectan los números de largo plazo del país, que yo creo que es donde el mercado en este momento está enfocado.
esto digamos, de la emisión de bonos muy bien, pero no es suficiente y no es el foco en este momento de las preocupaciones que hay en Colombia. Es decir, que esa transición energética, como se ha pintado, frenando los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y de algunos productos minerales, ¿eso está impactando la cotización del dólar? Sí, si usted me pregunta, digamos, hacer una lista de las cosas relativamente pues, bien heterodoxas que quiere hacer el nuevo gobierno, esa sería la que está arriba. Y eso no es nuevo, uno diría, no, pero es que eso ya se conoce desde hace varios meses, desde campaña se conoce, eso es cierto, pero en realidad siempre ha habido la esperanza de que se revisen los números, de que haya unas proyecciones un poquito más claras de, ok, entonces si hacemos esto, ¿qué sucede en este año? ¿Qué sucede en 5 años? ¿Qué sucede en 10 años? Ha habido como una esperanza de los inversionistas, incluso antes en campaña, uno oía a los inversionistas internacionales decían, esto no va a ser así, seguramente va a ser mucho más moderado. La insistencia en ese punto, yo diría que está de primeras en la lista, y uno lo ve, por ejemplo, en la acción de Ecopetrol, Víctor, uno ve la acción de Ecopetrol está 70% por debajo de sus pares, desde los últimos 3 o 4 meses, que es casi que la compañía se podría doblar en valor si no hubiera tenido estos anuncios tan diferenciales. Entonces, eso es lo primero. Y ya después, más recientemente, este susto de la posibilidad de un control de capitales, que han dicho que no, que ya no se está pensando, digamos que abrió una caja de Pandora. Ustedes están pensando en varias cosas que no nos habían hablado. El control de capitales es algo completamente nuevo. Entonces, eso ha generado mayor nerviosismo. Usted me dice, el top uno y 2 serían esas dos cosas, siendo la exploración de petróleo y de gas el punto clave, porque no dan los números, simplemente no dan los números ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo si se detiene completamente la exploración, Ah, los ah, nuevos contratos de exploración. Ahora, doctor Campos, el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, ha estado ya varias veces en Estados Unidos visitando bancas de inversión, visitando a esos financiadores que le prestan plata a Colombia, visitando a las calificadoras de riesgo, diciendo que está promoviendo a Colombia como destino de inversión, seguramente allá internamente con ellos, explicando la ruta económica del nuevo gobierno, tal vez para tranquilizarlos. Inclusive dijo que alguien del Fondo Monetario Internacional apoyaba su reforma tributaria, que un reconocido premio Nobel también veía con buenos ojos la reforma tributaria. Al parecer, una cosa es lo que está diciendo el ministro y otra cosa, con el movimiento del dólar, lo que están percibiendo los inversionistas. Sí, yo creo que hay dos cosas separadas. Uno es el tema de la reforma tributaria, que ni siquiera yo creo que en este momento es el foco. En realidad, por supuesto, cuando avance y sepamos si son 22 billones o es menos, todo eso generará olas seguramente en los mercados. Pero la reforma tributaria en este momento no está digamos, no está en el foco de los inversionistas. Es más, las otras movidas, como les estoy hablando, de los ingresos del gobierno de largo plazo y tal vez, sobre todo, la falta de una sola voz. No hay una sola voz en el gobierno, hay varias voces, y claro, todas diciendo algo distinto, completamente opuesto, lo que también ha ayudado a generar incertidumbre. El trabajo del ministro de Hacienda yo creo que ha sido muy sensato y muy cuerdo con todas las cosas que ha planteado, pero a veces él dice una cosa y por el otro lado, digamos, gente en la misma talla o encima de él dicen otra. Entonces esto también ha generado incertidumbre y pues el pico de la incertidumbre es este famoso documento del banco de JP Morgan que hace un poco más de una semana decide recomendar venta de Colombia solo argumentando la incertidumbre de los trinos del presidente, lo cual es una cosa, uno puede oír muchas veces que recomienden vender Colombia como comprar Colombia, eso es apenas normal, pero que lo relacionen solamente directamente con unos trinos, por supuesto, en un entorno en el que el país tiene problemas económicos, no es que el país esté bien y los trinos lleguen y lo empeoren. Eso es lo que generó que la balanza cambiara y este banco dijera, vamos a vender Colombia, después de que durante campaña se han mostrado bastante Claro. confiados, digamos, de los cambios políticos. Ahora, doctor Campos, cuando usted mira, no sé, miremos en los últimos 3 o 4 meses, pues el dólar ha pasado de 3.900 casi a 4.800 pesos. Mal contados, 900 pesos ha subido el dólar. ¿Qué parte de ese movimiento, eso se puede sacar, esa cuenta? ¿Qué parte de ese movimiento es factor internacional? Porque cuando uno reporta el movimiento del dólar, muchos dicen, ay, entonces solo está subiendo en Colombia. ¿Por qué no miran el yen japonés? ¿Por qué no miran el euro? ¿Por qué no miran otras monedas? Solo está pasando en Colombia. Bueno, y tienen mucha razón muchos de esos seguidores. Ahora, ¿se puede extraer qué parte es factor internacional y qué parte obedece al tema político local? Digamos que no va a poder uno solamente sacar ese factor, es difícil, pero sí hay elementos, piezas de rompecabezas que le dicen que hay un buen pedazo que es de incertidumbre local solamente, que no es un tema global.
Entonces, ¿qué pedazos son esos? Uno, claro, uno mira el yen y mira el yen japonés o mira la libra y dice, pues Colombia está menos que esos en el año. O sea, ¿cuál es el problema? Mira el euro y dice, Colombia está igual que el euro. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, cuando uno mira cómo están los países similares a Colombia, que se han beneficiado por las materias primas y que están lejos de la guerra, las economías latinoamericanas, no están perdiendo contra el dólar. O sea, están cero o positivas, como Brasil, que está 4 o 5% ganándole al dólar. Entonces uno se da cuenta que, claro, Colombia no debería estar en ese grupo porque nunca hemos estado en ese grupo, en el grupo de los países que están en guerra y mil cosas más, sino debería estar en este otro grupo que no está perdiendo nada contra el dólar. Y en ese grupo también está Chile. Entonces, ¿qué elementos tienen de coincidencia Colombia y Chile que los separan de los otros países de la región? El tema político y el tema de altos déficits. Entonces son dos cosas que se mezclan. Uno diría, entonces no es solo culpa de lo político, por supuesto que no, los déficits existen, pero lo político ha hecho pensar que la historia de los déficits y de las faltas, digamos, del país para pagar sus cuentas se puede agravar. Doctor Campos, usted es de los que se arriesga a hacer proyecciones. Yo sé que la pregunta más difícil, además porque una cosa es hacer una proyección cuando llegamos a un precio que tiene antecedentes, es decir, que tiene un pasado y un precio al que se ha visitado en alguna época anterior. ¿Sí? Digamos, cuando el dólar llega a 3.500 pesos, pues han sido muchas las veces en que el dólar ha llegado a los 3.500 pesos. Pero hoy, dólar casi a 4.800 pesos, nunca antes habíamos visto, está como en el filo de la montaña, ya en el pico. ¿Se puede saber para dónde va a agarrar? Ustedes a veces trazan como unas líneas de trayectoria sobre las gráficas. ¿Eso se puede saber? No sé, es que la gente se pregunta si va a llegar a 5.000 o no. Es muy difícil, o sea, cuando uno se zambulle en nueva historia, siempre es difícil tener una referencia. Lo que yo diría es, miren, los choques digamos, de recesión, porque es que acuérdense que son dos partes que se mueven, es la parte interna, las preocupaciones económicas y políticas, y la parte externa, que está el mundo entrando en una recesión. Yo no veo que ninguna de las dos se haya resuelto. La parte de afuera, que en este momento me parece más fácil hablar de la parte de afuera que la de adentro. Imagínense con lo difícil que es el tema de afuera. Lo de afuera no se ha resuelto, Víctor. Lo de afuera, generalmente, cuando hay una recesión, esto termina como con un estallido de volatilidad, hay un golpe fuerte, no es el fin del mundo, pero hay mucha más volatilidad de la que se ha vivido hasta ahora. Entonces, lo de afuera falta por resolverse. De aquí a de 3 a 6 meses, yo creo que eso se va a estar resolviendo. Entonces, nos falta la pieza de afuera, la que me dice a mí, hombre, es muy posible que si estemos visitando los 5.000 pesos en algún momento solo con lo de afuera. Y está el tema interno, que va a ir evolucionando, que seguramente con la reforma tributaria vamos a tener una pieza de información importante, se puede calmar. Pero ambas cosas me dicen a mí que todavía nos falta algo más en este camino a la recesión y a las reformas colombianas y que posiblemente sí veamos en algún momento los 5.000 pesos. Ahora, la parte que yo he contado, la segunda parte de la historia es que esto ya lo hemos vivido, estos periodos de recesión. El dólar se sube muy, muy rápido y después a los 6, 8 meses el dólar devuelve gran parte de lo que subió porque es bastante como una B invertida. Entonces, si el dólar en algún punto, el mensaje mío sería si llega a 5.000, 5.200, números que todo el mundo está echando, yo no creo que se nos vamos a quedar ahí. Creo que después el dólar va a mainar y se va a buscar a los 4.600 o 4.400, no sé, a finales del próximo año, porque esto ya lo hemos vivido en las recesiones pasadas. Vendan en 5.000, es lo que dice usted. Doctor Campos, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, que está muy bien. Feliz noche, gracias por estas explicaciones. Sin duda la noticia del día, el histórico precio que alcanza otra vez el dólar en nuestro país. Y a propósito de la reforma tributaria, se anuncian diversas protestas esta semana contra esta iniciativa. Además, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, pidió reconsiderar el recaudo que pretende el gobierno con este proyecto. Veamos. Hemos hecho hoy en la audiencia pública del Congreso de la República un llamado a los congresistas del país y al gobierno nacional a ser muy responsables con la aprobación en segundo debate de la reforma tributaria. Consideramos que la situación económica mundial y colombiana, desde que se radicó el proyecto de reforma el 8 de agosto a hoy, 18 de octubre, ha cambiado significativamente y comienzan a asomarse signos de recesión. Por esa razón queremos y consideramos que es necesario reconsiderar el paquete y la magnitud de la reforma tributaria y quizás hacerla por unos impuestos mucho más manejables que no impacten el crecimiento económico del país, ni el ahorro, ni el consumo, ni la inversión. El gobierno tiene otra forma de sacar ingresos, la venta de activos improductivos, la venta de activos de la SAE. Creemos que se puede hacer un paquete de ingresos para el Estado sin que sean todos a partir de impuestos.
Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál fue el crecimiento económico en agosto de nuestro país, según el DANE. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 1,4%, y corresponde al crecimiento intermensual de la economía colombiana alcanzada durante agosto de este año, según el último reporte del DANE. En los últimos 12 meses, ese crecimiento llegó al 8,6%. Según este Departamento de Estadísticas, los mayores crecimientos se han dado en los sectores de actividades financieras y de seguros, también en información y comunicaciones y en las industrias manufactureras y el sector de la construcción. Y otra noticia clave que hoy se conoció es el consumo de los hogares colombianos, que siempre refleja más o menos cómo va la economía del país. Doctor Camilo Herrera, presidente de Radar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un saludo a usted y a toda la audiencia. Me imagino que tiene ya el reporte de septiembre, recién salido del horno. ¿Cómo nos fue en términos de gastos de los hogares colombianos? ¿Cuánto consumimos? ¿Hubo algún crecimiento o alguna caída? Pues Víctor, muy en línea a lo que usted comentaba del DANE hace unos minutos, efectivamente el gasto de los hogares sigue en terreno positivo, teniendo un crecimiento del 4,7% en términos reales frente al año pasado. Esto significa que todos los hogares que viven en Colombia gastaron casi 5% más o compraron más de 5% más cosas y servicios de las que compramos en septiembre del año pasado. Durante el mes hicimos un gasto cercano a los 76,5 billones de pesos, superando ya de manera clara los 900 billones de pesos de gasto de los hogares en los últimos 12 meses. Esta cifra nosotros esperábamos que cada vez fuera más lenta, pero evidentemente el repunte de la economía, la producción y el empleo muestran cómo el gasto de los hogares sigue siendo positivo en estos meses de alta inflación. Pero entonces sí me dio como la impresión de que el gasto de los hogares se venía como desacelerando hasta el mes de agosto. Al parecer como que se acelera, cobra un nuevo impulso, un nuevo respiro en septiembre. Digamos que mantiene de alguna manera la tendencia de crecimiento, no es que se acelere ni se desacelere para el mes de septiembre. Digamos que si nos comparamos frente al año pasado, efectivamente hay una desaceleración, pero la cifra está, digamos que por encima de los promedios históricos, mostrando que esta recuperación del empleo que ha tenido la economía colombiana y la colocación crediticia, particularmente en las tarjetas de crédito, y la llegada de las remesas con un tipo de cambio más alto, ha permitido un apalancamiento importante del gasto de los hogares en los últimos meses en Colombia. Ahora, doctor Herrera, a veces uno no entiende cómo, digamos, la percepción es una, pero las cifras reales son otras. Por ejemplo, la inflación, ¿no? La inflación ya en lo corrido de este año, incluido septiembre, ya supera el 10%, prácticamente chupándose el incremento que tuvo el salario mínimo de los colombianos para este año, que fue también del 10%. ¿Por qué la gente aún así, con esa inflación tan alta, sigue consumiendo de esta forma? Ahora, hay varios fenómenos que vale la pena analizar y tal vez los habíamos analizado anteriormente. El primero es que en 2020 muchos hogares no pudieron hacer compras y solo hasta este año, cuando recuperaron su empleo, pudieron hacer una descontención de esas compras que no habían hecho en el 2020. Segundo, la gente cerró su frontera de decisión de gasto, es decir, cada vez compra más de manera inmediata por el temor a los bloqueos, al temor a los paros, el temor a los confinamientos y la incertidumbre económica que estamos viviendo. Y tercero, el aumento de precios y el aumento de tasas de interés, Víctor, causa que la gente acelere su gasto. La gente prefiere comprar antes de que los precios sean más caros y sea más difícil comprar esos bienes y servicios. ¿Usted tiene de pronto algún reporte de qué tanto de este gasto es apalancado en crédito, por ejemplo, en tarjetas de crédito? En este momento las tarjetas de crédito son cerca del 14% del gasto de los hogares, todo el crédito está por el orden del 18-19%. Pero de esas tarjetas de crédito, Víctor, que están creciendo al 27% frente a septiembre del año pasado en la magnitud de su uso, hay que ver que cada vez más los hogares lo usan para pagar una sola cuota. Esto significa que los cuentavientes de una u otra manera han aprendido a usar sus tarjetas de crédito y cada vez hay más uso de la tarjeta de crédito como un medio de pago, al igual que están surgiendo nuevos medios de pagos como las billeteras electrónicas en el mercado. Por ejemplo, los pagos de los streaming que hacen las personas, tanto de audio como de video, que están en una sola cuota y se pagan cada mes, han causado de una u otra manera un nuevo uso
más profundo y alternativo de las tarjetas de crédito. Sí, hay mucha gente que tiene la tarjeta de crédito con un cupo chiquitico para no andar con efectivo, pero mandan todo a una cuota para no verse inmerso en altos pagos de intereses. Ahora, ¿han reconfigurado mucho los gastos los hogares colombianos? Es decir, ¿de pronto le han bajado a ciertos gastos suntuarios y han aumentado las compras de otros productos? Digamos que esa definición de gastos suntuarios o necesarios que uno quisiera hacer desde la economía o desde la teoría en los hogares no necesariamente son tan ciertos. Los hogares están dispuestos cada vez a gastar más en entretenimiento y en comidas por fuera del hogar en función, uno, de que no van a sacrificar su entretenimiento, que lo consideran como una cosa necesaria, y dos, hoy por hoy las comidas por fuera del hogar en ciertos casos, en ciertas ciudades, en ciertos niveles de ingreso, pueden ser inclusive más baratas que cocinar en la casa. Entonces ahí estamos viendo unas sustituciones importantes dentro del mercado. Pero lo que sí es evidente, Víctor, y toda la audiencia, es que sistemáticamente el gasto en alimentos es cada vez más grande dentro del bolsillo y está desplazando la capacidad de compra en otras categorías debido al aumento del precio de los alimentos. Claro, pero ¿es un factor precio? Es decir, ¿estoy gastando más porque las cosas me valen más o la gente está comprando más alimentos en unidades? No, mayormente la gente está comprando más porque le vale más. De hecho, en términos del hogar, la cantidad de kilos de comida que compran los hogares colombianos en sus casas ha disminuido frente al año pasado. Uno, porque el año pasado comprábamos mucho más porque aún estábamos en algunos niveles de confinamiento. Y segundo, porque no habíamos salido a comer totalmente por fuera del hogar. Ya están los colegios, las universidades y el turismo totalmente abiertos, haciendo que la dinámica de la estructura de consumo se haya vuelto a equilibrar como estaba en 2019, donde los hogares comían por fuera de la casa y dentro de la casa. Ah, pero entonces toda esta cifra del gasto de los hogares colombianos puede estar entonces explicada no por un aumento en las ventas en unidades, sino por un incremento en los precios y al final esa cifra se me hace más grande. No. El crecimiento del gasto de los hogares en términos de volumen es de 4,7% frente al año pasado. Entiendo. Si lo miramos en dinero, estamos hablando de un crecimiento del 16,7% por esa inflación del 11,44% que usted bien ha explicado en los últimos programas. Ese aumento de la inflación que ha tenido la economía colombiana hace que el tamaño del mercado sea en términos de dinero más grande, pero en términos de volumen no ha tenido ese mismo crecimiento. Pero sí ha crecido entonces también en términos de volumen. Ahora, cuando miramos por estratos, por segmentos sociales, ¿cómo se comporta el gasto de los hogares? El crecimiento del gasto hasta más o menos julio, agosto, de manera anual, en el mercado colombiano, estaba mayormente explicado por el crecimiento en los ingresos altos y en los ingresos medios. En septiembre nos llevamos la sorpresa de que los ingresos bajos tienen un crecimiento mucho más alto y los ingresos altos comienzan a moderarse. Y esto tiene que ver con que obviamente la canasta de compra de ingresos bajos es distinta a la de ingresos altos y la de ingresos altos está recibiendo unos aumentos de precio mucho más altos, sobre todo en bienes durables y semidurables, donde el tema del mayor valor del dólar tiene un impacto mucho más grande y en ingresos bajos estamos viendo una aceleración del gasto, mayormente por una mayor creación de empleo, sobre todo en el sector construcción y en el sector comercio, donde se están empleando personas de ingresos bajos que evidentemente aumentan el tamaño de la demanda. Una última pregunta, doctor Herrera, y agradeciéndole esta explicación, ¿ustedes también desde Radar miden la percepción, la confianza de los colombianos sobre la economía en general, de pronto sobre sus gastos? Sí, nosotros tenemos una medición distinta a la confianza del consumidor de Fedesarrollo, que es un trabajo muy bien hecho que hace ese tanque de pensamiento hace más de 30 años en el mercado colombiano. Nosotros estamos haciendo una medición donde le preguntamos a la gente si siente que está comprando más o menos. Y efectivamente en los últimos meses la mayoría de los colombianos nos reportan que están comprando menos. En este momento el indicador supera el 70%, lo cual se nos convierte ya más en un tema de percepción generado por la inflación, en la medida de que los grandes compradores dentro del hogar pues son las personas que hacen las compras frecuentes, mayormente las personas encargadas de la casa, y al comprar usted leche, papa, yuca y este tipo de cosas, en el día a día, pues los precios de estas categorías de alimentos han crecido mucho y se siente que la capacidad de compra se ha reducido. Pero cuando uno mira la canasta completa, pues evidentemente la compra de los hogares viene por un terreno positivo, porque las compras de bienes semidurables, durables y de servicios se hacen dentro del núcleo familiar y no en la persona que hace las compras, digamos, para el consumo semanal o el consumo diario de los hogares. Al juntar estas dos canastas, lo que se compra todos los días y lo que no se compra todos los días, es que se ve una percepción que ya puede ser positiva dentro de los hogares colombianos. Claro está que no estamos en los mismos niveles de 2019. Doctor Herrera, muchas gracias. Feliz noche. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a usted. Camilo Herrera, de la firma Radar, con los últimos datos de los gastos de los hogares colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos turistas colombianos viajan a Reino Unido y qué expectativas hay ahora que eliminarán el requisito de la visa. Regresamos a Signo Pesos. Los colombianos que quieran ir de turismo al Reino Unido podrán hacerlo de ahora en adelante sin necesidad de una visa. Hoy ese país anunció el levantamiento de este requisito. Les contamos cuáles son las nuevas condiciones para viajar a esta zona europea. Tal y como lo anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta en Twitter, hoy el embajador británico en Colombia, George Hodgson, dio la buena noticia para los viajeros. A partir del 9 de noviembre 2022, nacionales de Colombia no necesitarán una visa de visitante para viajar al Reino Unido por un periodo de hasta 6 meses. Esta decisión fue aprobada tras un proceso extenso y riguroso de evaluación por parte de diferentes instituciones del gobierno británico. Los turistas deberán contar con pasaporte vigente y los agentes migratorios verificarán que el viajero cuente con fondos suficientes para cubrir sus gastos durante la estadía en ese territorio. Las visitas de hasta 6 meses pueden enmarcar temas de turismo, intercambio cultural o negocios que no consoliden un trabajo fijo en Reino Unido. Asimismo, el embajador británico anunció que en algunos casos habrá reembolsos para aquellos que hayan presentado su solicitud para aplicar al visado. Los nacionales de Colombia, quienes hayan solicitado una visa de visitante y aún no hayan suministrado sus datos biométricos, es decir, sus huellas dactilares, pueden desde ya retirar su solicitud y aplicar para recibir un reembolso de la tarifa de la visa a través del sitio del gobierno británico. La eliminación de este requisito fue el producto de negociaciones de largo aliento en las que intervinieron diferentes gobiernos e incluso el Parlamento inglés. Pero ¿qué tanto viajan los colombianos al Reino Unido y cuáles implicaciones traerá esto para el turismo y la reactivación? Paola Sierra les cuenta cómo se prepara el sector para la demanda de viajeros que se espera aumente. Veamos. El Reino Unido, conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ha recibido a septiembre de este año 25.700 colombianos, una cifra superior en 71% en el mismo periodo del 2019. De ellos, 8.700 viajaron por turismo. Ahora, sin la necesidad de visa, se espera que este turismo aumente. De cara a la conectividad aérea y de acuerdo con datos de ProColombia, a octubre del 2022, Bogotá y Londres tienen una conectividad directa a través de 7 frecuencias semanales directas y una oferta de 1.750 sillas. Por turismo y hacia Reino Unido, los colombianos también tienen fechas especiales para viajar. Los colombianos que viajan a Reino Unido por motivos de turismo, eventos y negocios, lo hacen en mayor proporción en junio, julio y diciembre, con cerca del 40% de la participación sobre todo el año. El anuncio para el gremio turístico es de gran importancia, pues destacan que las agencias de viajes ya empiezan a recomponer las ofertas en sus tours para los viajeros que quieran visitar Europa, en los que antes Londres no se ofrecía en su mayoría por el requerimiento de la visa. Para viajeros colombianos con destino a Londres, el anuncio de hoy significa un alivio en sus planes. Es una muy buena noticia para el gremio turístico, la supresión de las visas para el Reino Unido. Era un trámite engorroso que podía tomar más de 2 meses. Eso va a incentivar y motivar mucho al colombiano hacia ese destino muy de moda, muy importante, muy atractivo. El tiempo máximo de estadía será de 6 meses, durante el cual el viajero tiene la restricción de trabajar. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Bueno, antes del dólar, la libra esterlina está más o menos en 5.300, 5.400 pesos si usted está pensando en ir al Reino Unido. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.744 pesos con 4 centavos, un nuevo dólar histórico oficial en nuestro país. Subió más de 107 pesos en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 1%, se ubicó en
en $90.70 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a $2.230.000 por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,75%. La acción más valorizada fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia del 9,63%. La acción que más cayó, ETB, con un fuerte retroceso del 14,51%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los países que menos muertes se registran en accidentes de carretera por cada 100.000 habitantes son los siguientes. Suiza en primer lugar con apenas 2,2 muertes al año. Gran Bretaña 3,2. Japón 3,6. Alemania 3,7. Francia 5,1. Colombia está mucho más abajo en esta lista con una cifra muy alta, 15,4 muertes anuales por cada 100.000 habitantes. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.